Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hola a todos, bienvenidos a una nueva reunión, a esta última reunión del año. Terminamos un año totalmente distinto al que estamos acostumbrados, con reuniones también distintas, reuniones por YouTube, a lo que no estamos acostumbrados, pero qué bueno que a pesar de las situaciones podemos seguir estando en contacto por estos medios. Si es la primera vez que nos escuchás, te damos la bienvenida y te recordamos que también tenemos otros medios, como pueden ser Instagram, YouTube, Facebook, también tenemos nuestra página web y tenemos un número de teléfono que es el 11 57 58 59 37 y ahí nos puedes llamar, nos puedes mandar un mensaje si tenés algún motivo de oración, si tenés algún motivo de agradecimiento o si simplemente querés recibir la Biblia, lo puedes hacer a ese número. Nosotros como congregación vamos a orar por tus motivos, al igual que lo vamos a hacer ahora en un rato. Así que ahora vamos a arrancar cantando, alabando a Dios. Vamos a cantar todos juntos. Recién arrancamos escuchando cantar una canción que preparamos también para este año, nuestro 110 aniversario. Y ahora vamos a cantar con los chicos de la alabanza. Y también después ya directamente escuchamos el mensaje del Evangelio.
cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder volver a reunirnos, a encontrarnos en este encuentro de todos los domingos y poder juntos abrir nuevamente la Biblia, la palabra de Dios. Si no tenés una Biblia, ya sabés que podés escribirnos y podemos enviarte una Biblia, para que vos también tengas la palabra de Dios en tu casa y la puedas leer todos los días. Hoy es el último domingo del año. Se nos va el 2020. Último domingo del año. Y no es un domingo más, sino es el último domingo del año 2020. Un año que nos va a quedar grabado para siempre en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. ¿Por qué? Porque es el año que se va, el año de la pandemia. Y realmente fue un año terrible. Cuando llegamos siempre al final del año, siempre es bueno
hacer un balance, decir, bueno, el balance de este año que vivimos. Y bueno, hace un año atrás estabas haciendo el balance del 2019, diciendo qué cosas buenas te habían pasado en el 2019, qué cosas quisieras no volver a repetir, y estabas planeando el 2020 que empezaba en unos días como ahora, empieza el 2021. Y estabas planeando y tenías planes, un montón de cosas por hacer. Y nos cayó una pandemia que nadie esperaba, que no la vimos venir, que nos cayó de golpe y nos revolucionó la vida. Y nos marcó a fuego. Y hoy estamos un año después, mirando este año que pasó y tratando de volver a la normalidad, volver a estar un poco con los pies sobre la tierra, porque nos dieron vuelta. Y si hoy tenemos que hacer un balance, es difícil hacer un balance en este año, un balance positivo. El balance normalmente tiene partes buenas y partes malas, partes buenas que uno quiere continuar y partes malas que quiere evitar repetir. Pero este año tuvo pandemia inesperada, nos sorprendió. Tuvimos después la cuarentena, producto de la pandemia. Eso trajo el aislamiento y todo eso trajo una crisis económica. Y si tuviéramos que resumir, el 2020 es pandemia, cuarentena, aislamiento, crisis económica. Y hoy estamos acá, terminando este año. Y realmente, así como vos lo pensás, también lo pienso yo, que es muy difícil decir que hacer un balance positivo de este año. Mirá, cuando pensamos en detalle lo que pasó este año, vemos que la pandemia nos enfrentó con nuestra fragilidad. La característica de la pandemia es un hecho imprevisto, fuera de nuestro control, que nos enfrentó con la fragilidad que tiene el hombre. Somos frágiles y somos vulnerables totalmente. No me alcanza el dinero que pueda tener, no me alcanza el lugar del mundo donde viva, no me alcanza en el estado social en el que me encuentre. Esta pandemia lo cubrió todo. Después vino la cuarentena, que fue el primer remedio que se nos ocurrió. Y la cuarentena nos aisló. La cuarentena nos quitó la libertad. Nos hizo entrar en conflicto. En conflicto porque no podíamos salir, no teníamos libertad. Empezamos a vivir en nuestras casas sin poder salir. Y eso generó muchas veces mayor cantidad de roces entre las personas de la casa, puso en crisis mi matrimonio, puso en crisis mi hogar, mi relación con los hijos, nos puso en crisis la vida. Después vino el aislamiento, porque esa cuarentena generó un aislamiento que nos robó los abrazos, que nos robó los besos, que no nos dejó tener contacto con nuestros amigos, con nuestros padres. Teníamos que cuidarlos, no podemos abrazarlos, no podemos besarlos. Puso en crisis nuestros valores. Ese aislamiento puso en crisis mis principios. ¿Dónde estaba mi vida fundada? Y para cerrar, todo eso generó una crisis económica. Y en este tiempo se perdió el trabajo, en este tiempo se gastaron los ahorros, los que teníamos ahorros los tuvimos que gastar para poder vivir, los que no fueron ayudados, la iglesia ayudó mucho a personas que no tenían cómo subsistir, muchos perdieron su trabajo, tuvieron que reinventarse
realmente toda esta situación nos puso en un punto de crisis que nunca habíamos estado. Es un punto de crisis donde nunca estuviste antes. Y cuando uno llega a esos puntos de crisis, así tan fuertes, puede ponerse a llorar y llorar y llorar hasta que se acaban las lágrimas, o puede recalcular. Esa frase ahora nos es muy común, todos usamos GPS o celular para poder ubicarnos, caminar por Buenos Aires o en la ciudad donde estés, y cuando no le hacemos caso a las directivas que nos da el GPS, dice recalculando. Y bueno, esta crisis nos pone en una situación donde nos permite reflexionar. Y hoy te invito, para cerrar este año tan difícil, que vos y yo reflexionemos, que vos y yo recalculemos. Y para hacerlo, esta situación me hizo acordar a una narración que el Señor Jesús hizo en la Biblia, de alguien que llegó a un punto de crisis como nosotros. El Señor Jesús narró en la Biblia, en Lucas 15, si tenés ahí una Biblia, abrila, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, y en el versículo 11 se narra la historia del hijo pródigo. El título dice El hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. ¿Y por qué me hizo calcular, me hizo acordar a esta parábola? Te la cuento resumidamente. Un hombre tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. El hombre tenía mucho dinero y su hijo menor un día le dice: papá, quiero que me des la parte que me corresponde de la herencia. El padre, sin discutir, le dijo: bueno, te voy a dar la parte de la herencia que te corresponde. Y le dio todos los bienes que les correspondían como herencia. Dice que a los pocos días, el hijo menor, que había recibido todo este dinero y esta situación, agarró todo lo que tenía y se fue a vivir a una provincia alejada, lejos de la familia, aislado. Y dice que ahí vivió como quiso. Y malgastó todo lo que se había llevado. Malgastó todo lo que tenía al punto de quedarse sin dinero. ¿Y por qué me hace acordar a esta historia la crisis que estamos viendo? Este punto donde hoy nos encontramos. Porque dice la Biblia que después de haber malgastado todo, tuvo hambre. Vino a ese lugar donde él estaba una hambruna. Una hambruna que nadie esperaba. Y empezó a haber escasez y hambre. Y dice que este joven, tratando de sobrevivir, le pidió a alguien que lo dejara trabajar en algo. Y esta persona le dio como tarea cuidar chanchos, cerdos. Y dice que este muchacho todos los días tenía que cuidar a los cerdos y alimentarlos. Pero dice que tenía tanta hambre que a veces él deseaba comer de esa comida de los cerdos. Y fíjense lo que dice en Lucas 15, 16. Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En ese punto, este joven llegó al punto de crisis más profunda de su vida. ¿Y por qué digo que me hace acordar a lo que estamos viviendo? Ese punto llegó porque vino una hambruna que él no sabía que iba a venir. Nosotros estamos acá por una pandemia que no sabíamos que iba a venir. Él estaba en una provincia alejada porque se alejó de sus seres queridos. Y a nosotros nos pasó con la cuarentena. Nos tuvimos que confinar en nuestros hogares y nos costaba tener relaciones con nuestros padres, cuidarlos, acercarnos, con nuestros amigos.
Y dice que este joven, que tendría muchos amigos cuando tenía dinero, pero como el dinero lo había malgastado, se quedó solo. Y eso me hace pensar en que nosotros sufrimos aislamiento. Y a todo esto se quedó sin plata. Y nosotros hoy tenemos una crisis económica, y él estaba con una crisis económica. Él estaba solo, sin dinero, apartado, lejos de su familia, y sufriendo una hambruna que no sabía que iba a venir. Y dice que estaba en ese punto y tenía hambre, que quería comer la comida de los cerdos. Y estando en ese punto, dice la Biblia que pasó algo. Y quiero que lo leamos juntos. Leamos en Lucas 15, 17. Habíamos leído el 16 y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El 17 dice, y volviendo en sí, dijo. Ahí me quiero detener. ¿Vieron? ¿Escucharon lo que dijo? Y volviendo en sí. En ese punto de crisis, recalculó. En ese punto de crisis, reflexionó. Se dio cuenta que ese no era su lugar. Se dio cuenta que algo estaba mal. Y dice, volviendo en sí, dijo. Fíjense lo que dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Se acordó de sus raíces. Se acordó de su hogar. Se acordó de su padre. Se acordó de lo que vivía antes, cuando estaba en su casa. Y se acordó que allá había abundancia de pan. Que allá estaba la seguridad que buscaba. Que allá estaba todo lo que necesitaba para saciar sus necesidades. Que allá estaba el abrazo del Padre, el cariño del Padre. Que allá estaba mejor. Y fíjense que dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Fíjense lo que dice el 18. Entonces tomó una decisión. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjense que primero reflexionó y se acordó de lo bien que estaba cuando estaba en su casa. Después tomó una decisión, dice, me levantaré, voy a ir a mi papá, le voy a pedir perdón. Le voy a decir, me equivoqué cuando me fui. Le voy a decir, no lo tendría que haber hecho. Te pido que me perdones y que me hagas como uno de tus jornaleros. ¿Saben lo llamativo de esto? Él dijo, no soy digno que me llames hijo. Así que solo déjame ser un jornalero. Saben que en la cultura judía había dos cosas muy fuertes. Primero, para un judío, criar cerdos era humillante. Él estaba criando cerdos. Estaba humillado, criando cerdos. La Biblia dice, maldito el que cría cerdos, decía para la cultura judía. Pero después había otra escalafón que tenían las familias. En las familias judías estaba el padre, el patriarca, estaba el hijo mayor, que era el heredero principal, después estaban todos los herederos, que eran el resto de los hijos. Después, como parte de la familia, estaban los criados y los siervos, y los esclavos. Criados, siervos y esclavos. Eso confeccionaba la familia judía, que tenía mucho dinero, obviamente, ¿no? Padre, hijos, siervos y esclavos. Abajo de los esclavos estaban los jornaleros. ¿Cuál era la diferencia entre un esclavo y un jornalero? El esclavo vivía en la casa, comía en la casa, dormía en la casa y era parte de la familia. Ahora, el jornalero solo venía a trabajar por el día, se le pagaba ese día, ese jornal, y se iba.
Entonces era como un nivel inferior al esclavo. Y dice que él le pide, mira, no me trates ya, yo me equivoqué. Y no merezco que me perdones. Solo déjame ser un jornalero. ¿Qué punto de quiebre tuvo este muchacho? Para llegar a decir, bueno, al menos quiero ser un jornalero. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Eso fue lo que él planeó. Primero reflexionó, después decidió ir, levantarse, y después dice, y levantándose. Fíjense lo que dice el 20, dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Fíjense lo que dice. Él venía, y el padre lo vio de lejos, y fíjense qué pasó en el padre. Dice, y fue movido a misericordia. Y corrió. No corrió el hijo al padre, sino el padre al hijo. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y hoy sabemos el valor que tiene el echarse sobre el cuello de alguien, el abrazar y el besar, porque es algo de lo que hemos perdido. Y dice que el padre lo vio de lejos, fue, lo besó y lo abrazó. Y dice que el hijo le dijo lo que había planeado. En el versículo 21, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Que era la primera parte que él había pensado. Ahora tenía que venir la parte que lo deje ser un jornalero. Dice que el padre lo interrumpe, lo abraza, lo interrumpe, llama a sus siervos y le da 3 directivas a los siervos. Fíjense lo que dice el 21, el 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es interesante estas 3 cosas que pide el padre. Dice que el hijo fue, lo besó, lo abrazó. El hijo le empezó a pedir perdón, escuchó el perdón del hijo y listo, ya está. Ya lo había perdonado. Llamó a sus criados y les pidió un vestido, que le pongan un vestido nuevo, que le pongan un anillo y que le pongan calzado en sus pies. El vestido significa honra. Le devolvió la honra a su hijo. El anillo. El anillo es el signo de autoridad en la cultura judía. Le dijo que le pongan un anillo en su dedo. Le estaba devolviendo la autoridad de hijo. Y después dice que pongan calzado en sus pies. ¿Por qué calzado en sus pies? Porque el calzado era la distinción de hijo. Cuando los hijos de los esclavos y de los criados jugaban con los hijos del amo de la casa, eran chicos que jugaban. ¿Qué era lo que los diferenciaba? Los hijos del amo tenían calzado. El calzado era diferenciador. Era el signo de que ese niño pertenecía a la familia. Era el hijo del dueño de la casa. Era el hijo del patriarca, porque tenía calzado. Entonces el padre no solo lo besó, lo abrazó, sino que le devolvió la honra, le devolvió la autoridad y lo volvió a ser hijo. Le dio la distinción de hijo. Ahora quiero llamarte a la reflexión, pero quiero dividirlo en 2 partes. La primera, aquellos, y quiero hablarte a vos, que alguna vez estuviste en la casa del Padre, estuviste cerca de Dios, y por alguna razón que vos sabrás, te alejaste de Dios. Hoy podés volver. Hoy podés cerrar el 2020 volviendo a los pies de Jesús, volviendo a tu casa, a tu hogar. Dios te está esperando, como este padre esperaba a su hijo. Te está esperando para abrazarte, para besarte y para darte ropa limpia, un vestido limpio, un vestido nuevo, para darte nueva honra. Te está esperando para darte un anillo
para que vuelvas a tener la autoridad del Hijo de Dios. Y te quiere poner un nuevo calzado en tus pies, para que tus sendas honren a Dios. Y tus sendas y tu calzado muestre que sos un hijo de Dios y que volviste al camino. A vos te digo, podés terminar este año de nuevo en tu hogar. Pero también quiero terminar hablándole a aquellos que tal vez es la primera vez que escuchan hablar de Dios. O escuchaste muchas veces pero nunca entendiste que Dios puede ser tu Padre Celestial. Dice que el Padre lo perdonó. ¿Y cómo lo perdonó? De haberse ido, de haberse alejado, de todo lo que involucraba lo que había hecho el Hijo. Y nosotros somos criaturas de Dios, que Dios nos hizo y nos dio libre albedrío, para que nosotros decidamos cómo queríamos vivir. Y dice que el pecado entró en nuestras vidas y nos separó de Dios. Es como este joven se separó de su familia. El pecado nos separa de Dios. Pero el Señor Jesús, que hace unos días festejamos la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús, que nació con el objetivo de salvar a su pueblo de su pecado. El Señor Jesús nació y fue a la cruz y murió en la cruz para salvar a toda la humanidad, pero para salvarte a vos y salvarme a mí. ¿Y sabes qué? Volvernos a la relación con Dios original, volvernos al hogar, volvernos al punto de partida donde nunca nos tendríamos que haber separado de Dios, a volver a tener una comunión con Dios. Porque en 1 Juan 1:7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el Señor Jesús en la cruz murió y derramó su sangre para que vos hoy tengas una oportunidad de volver a tener una relación con Dios. Y vuelvas a tener una nueva vida en Él. Y hoy estamos cerrando el 2020, un año dificilísimo. Pero lo podés cerrar muy positivamente. De la forma más positiva que se puede cerrar un año. Que es yendo a la cruz. Y decirle, entiendo que el Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados. Que soy un pecador, que me alejé de Dios, me alejé de todo lo que me acercaba a Dios. Mis pecados me alejaron. Y ahora pido perdón, como hizo este joven. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice que si uno reconoce su pecado y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, quita el pecado y nos vuelve a dar una relación con Dios. Hoy te invito, ya sea que fueras hijo y te alejaste, o que hoy escuchás el Evangelio por primera vez, vuelvas a tu hogar, vuelvas al lugar donde nunca nos tendríamos que haber ido, que es en la comunión con Dios. No dejes pasar más. Se va el año, pero que comience un nuevo año para vos. Un nuevo año tomados de la mano de Dios. No dejes pasar esta oportunidad. Gracias, Guillermo, por este mensaje claro, hablando sobre el hijo pródigo, haciendo un balance sobre el año. Y qué importante es este mensaje que se dio, ¿no? Esta reunión tiene un solo propósito y es que comunicarte a vos el mensaje del Evangelio, este mensaje de salvación que un día nos cambió la vida. Qué bueno sería que termines este año entendiendo el mensaje, recibiendo a Jesús como tu Salvador y que Él cambiándote tu vida para siempre, como un día cambió mi vida y el de un montón de otras personas. Ahora vamos a orar, vamos a pedir todos juntos por diferentes motivos que también llegaron al número de teléfono que comentamos al principio y vamos a orar, así que oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque
un domingo más podemos tener una reunión. Gracias porque nos permitís tener estos medios para comunicarnos. Padre Celestial, en este momento queremos pedirte por estos motivos especiales. Te pedimos principalmente por consuelo para la familia de Ezequiel. Sabemos que vos permitís muchas cosas y que siempre tienen un propósito, y ese propósito es para mejor, para beneficiarnos, para bendecirnos. Padre Celestial, te pedimos por su familia. También, Padre Celestial, te pedimos por estas personas que están pasando por complicaciones de salud, por enfermedades. Te pedimos por Camila Ruiz, por su salud. También por Cristian Cáceres. Padre Celestial, te pedimos por ellos que tu mano poderosa esté obrando en ellos. Padre Celestial, dejamos en tus manos todo el resto del día, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, y ahora sí estamos llegando al final de esta reunión. Gracias por estar del otro lado, que esperamos que arranques de la mejor manera el año 2021. Y ahora vamos a terminar escuchando cantar. Vamos a escuchar a B por C. Hasta el domingo que viene. Caminaba yo por Jerusalén con muchos negocios que hacer, y vi a la distancia una gran multitud y fui hasta allí para ver. Un joven venía corriendo hacia mí y frenándole le pregunté si había un problema, cuál era la prisa. Sonriendo me contestó él: quiero alcanzar al hombre rengo que pasaba por aquí. Él corrió hasta su hogar para contar lo que Jesús hizo en él. Y una mujer sorda que estaba a mi lado pudo oír lo que aquel mudo habló. Y si no creen en mí, le pueden preguntar a aquel ciego que todo lo vio, a aquel ciego que todo lo vio. Amigos, y los problemas que tienes te arrastran cada vez más, y has probado todo lo que está a tu alcance, pero no encuentras la paz. Ese mismo Jesús que hizo al rengo correr, al sordo a escuchar y al ciego ver, extiende su mano, puedes alcanzarlo, tan solo tienes que creer. Que has alcanzado el milagro que Dios tiene para ti. No hace falta que sigas corriendo y buscando, pues Él hoy está aquí. Él quiere llenar el vacío de tu alma y paz para siempre tendrás. No pierdas tu tiempo, debes aceptarlo y el milagro podrás alcanzar.